Función exponencial. Se llama función exponencial a una función cuya variable se ubica en el exponente de una potencia y es de la forma f, que va del dominio reales al codominio reales positivos, con f de x igual a a la x, donde a es un número real positivo con a distinto a 0, o sea, a es un número más grande que 0, pero distinto a 1, en este caso. Si fuera 1, ¿verdad? 1 a cualquier valor va a dar 1, ¿verdad? Exceptuando 1 a la 0, que se indefine, ¿verdad? Entonces sería una función lineal, no viene al caso. Entonces, a, la base de la potencia, tiene que ser un número más grande que 0 y distinto a 1. Gráficamente, modela estas dos curvas. Una creciente, la de la izquierda, y la decreciente, que sería la de la derecha. Importante mencionar las leyes de potencia. Estaremos trabajándolas tanto en las funciones como después en ecuaciones exponenciales, ¿verdad? Todo número elevado a la 1 da igual a la base. Todo número elevado a la 0 da 1, a excepción de 0 a la 0, ¿verdad? Esas son unas de las que más vamos a usar, y esta, que cuando tenemos un exponente negativo, invertimos la base para eliminar el negativo del exponente. Las demás puede que las usemos, pero en las ecuaciones más adelante. Vamos a ver ejemplos. Estas que les presento por acá son funciones exponenciales: 2 a la x, 3 octavos a la x, 5 a la x y 4 sobre raíz de 3 a la menos x, que esto en realidad, por la propiedad que acabamos de ver, es raíz de 3 sobre 4 a la x, ¿verdad? Invirtiendo la base. Para el análisis vamos a ver la monotonía. Va a ser creciente si el valor a es un número más grande que 1, y va a ser decreciente, bueno, estrictamente, ¿verdad? En los dos casos, estrictamente creciente y ahora estrictamente decreciente si el valor a está entre 0 y 1. Eso significa esta desigualdad, que a está entre 0 y 1. También, cortes con el eje x. Ella por sí sola es asintótica al eje x, no cruza el eje x, pero si hay alguna traslación, sí corta el eje x. Entonces vamos a igualar el criterio a 0 y encontrar un valor x, y ese valor x, 0 va a ser nuestro corte en x, y corte en y es buscar la imagen de 0, que le vamos a llamar y a esa imagen. Entonces el corte es 0, y. En el caso de la exponencial básica, solo a la x, su corte con el eje y, así se abrevia corte con y, va a ser 0,1. Si es básica, si no hay ninguna traslación o reflexión. Vamos a ver ejemplos. F de x definido como 2 a la x más 1 con una función que va de r en r más. Ok, en este caso es estrictamente creciente, pues a vale 2, es un valor mayor a 1, ¿verdad? Y su corte con el eje x es igualando el criterio, o sea, 2 a la x más 1 a 0, pero es imposible que 2 elevado a algún valor me dé 0, es imposible. Entonces es asintótica al eje x, no lo va a cortar. El corte con el eje y va a estar dado por la imagen de 0, o sea, 2 a la 0 más 1 que da 2, entonces ese es 0,2. Este es el único corte que tenemos. Entonces veamos gráficamente qué es lo que sucede. Vean que la función que está acá, la de color verde, es la función f de x igual a 2 a la x, que pasa por el punto 0,1, como lo habíamos mencionado. Como es una función básica, genial. Ahora esta, la rojita, se le está haciendo una traslación de una unidad para la izquierda, se mueve para la izquierda. Entonces al moverse, el corte pasa a estar en 0,2, como ya lo habíamos calculado. Y pueden ver que esa es la gráfica. Nada más trasladamos
una unidad para la izquierda, la función f de x igual a 2 a la x. Vamos a otro ejemplo. Vamos a tener una función f de r en r más con f de x igual a 7 tercios a la menos x menos 1. ¿Ok? Esta es estrictamente decreciente. Recuerden que acá yo puedo invertir por el menos x para que se convierta en x, el exponente nada más, se le quite el menos, invierto la base. Entonces por eso esa base es 3 séptimos. Como el denominador es más grande, este número siempre va a estar entre 0 y 1. Si el denominador es más grande que el numerador, va a estar entre 0 y 1, o sea es decreciente. Corte con el eje x, igualamos el criterio a 0. Pasamos el 1 a la derecha, pasa positivo, y por una ley de potencias dijimos que un número elevado a la 0 da 1, pero ese número yo me lo puedo inventar, puede ser 3 séptimos a la 0. Entonces ese 1 lo convertí en 3 séptimos a la 0, y como pueden ver acá, x tiene que valer 0, ya que la base es la misma. Entonces el corte está en 0,0. Corte con el eje y, buscamos la imagen de 0, ¿verdad? Toda esta expresión, como tiene exponente 0, bueno, invierte la base, queda 3 séptimos a la 0, pero todo número a la 0 da 1, y 1 menos 1 da 0. Corte es 0,0. El corte en x y el corte en y nos da igual. Veamos gráficamente qué sucede. La verde es 3 séptimos a la x, ¿verdad? Y esto en realidad es la rojita 3 séptimos, ¿verdad? Para cambiarle y quitarle negativo del exponente, 3 séptimos a la x menos 1. Ese menos 1 hace que esta función, que era 3 séptimos a la x, que pasa por el 1,0, se mueva una unidad para abajo. Por eso el corte ahora está en 0,0, como lo pueden ver en ese caso. Estamos haciendo una traslación de una unidad hacia abajo. Ejemplo C. Vamos a considerar f que va de r más al ámbito que no lo conocemos, con f de x igual a e a la x. Y nos piden el ámbito y nos dan las opciones. Vean que el valor a es el número e, que es aproximadamente 2,71. Y eso es mayor a 1, o sea es creciente. Y el dominio que me dan en realidad es el intervalo de 0 a más infinito. Eso es r más. Entonces, vean que la gráfica tiene que ser de esta forma. Tiene que ser creciente y pasar por 0,1, ¿verdad? Y como el dominio es r más, es solo la parte positiva del eje x, el dominio. Este tendrá imágenes más grandes que 1. Si pueden ver, sus imágenes están siendo más grandes que 1. Todos van a tener imágenes más grandes que 1. Las imágenes van a estar en ese intervalo de 1 a más infinito. Entonces mi respuesta del ámbito es de 1 abierto, ¿verdad? Ya que este 0 también va abierto, este 1 va abierto, ¿verdad? 0 no va a tener imagen. Entonces va abierto el 1, entonces de 1 a más infinito. Veamos un último ejemplo. Para la función f definida del dominio al ámbito 0,1, tenemos f de x igual a 0,2 a la x y nos piden hallar el dominio, nos dan las opciones y recuerde que 0,2 es un número que está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces esta es estrictamente decreciente, ¿verdad? Estrictamente. Entonces un dibujo alusivo puede ser este, donde es decreciente y pasa por 0,1, ya que es una función básica, no hay traslaciones. Y nos están dando el ámbito que está entre 0 y 1. O sea, las imágenes están en ese intervalo de 0 a 1. Sus preimágenes o el dominio van a ser valores que estén, como lo pueden ver, aquí abajo, en este espacio. O sea, van a ser valores de 0 a más infinito. Vean que aquí va abierto porque en 1 va abierto también en el ámbito. Entonces son valores de 0 a más infinito. Función logarítmica.
Se llama función logarítmica una función cuya variable se ubica en el argumento de un logaritmo y es de esta forma. F que va de R en R+, dominio R, codominio R+, con f de x igual al logaritmo base a de x. Ese valor a, igual que en la exponencial, es un valor real positivo distinto a 1, o sea, un número más grande que 0, pero distinto a 1. Gráficamente pueden modelar estas dos curvas, ¿verdad? Son muy similares a la exponencial, nada más que como invertidas. Vemos aquí algunas propiedades de los logaritmos importantes. En este caso, la propiedad que más vamos a utilizar para funciones es la primera, que nos indica lo siguiente, que el logaritmo base a de x es igual a b, si, solo si a a la b es igual a x. Muy simple. Si tengo el logaritmo y tengo la igualdad, a elevado a b da el argumento, siempre, ¿verdad? En este caso. Y muy importante que los logaritmos no admiten argumentos negativos ni que sean cero, ¿verdad? Solo puedo sacar logaritmos de valores cuyo argumento sea positivo. Ok, vamos a ver ejemplos. Todos estos son logaritmos. Muy importante, el primero es logaritmo base 2 de x, logaritmo base 3 octavos de x, el que sigue, logaritmo natural de x menos 1. En ese caso la base es el número de Euler, que dijimos que era aproximadamente 2,71, ¿verdad? Y el último ejemplo es logaritmo de x más 2, cuando no trae argumento, pero no trae base, la base va a ser 10 por defecto. De lo contrario va a traer un número, ¿verdad? Un argumento. La monotonía, igual que en la exponencial, si a es más grande que 1, es estrictamente creciente, y si está entre 0 y 1, es estrictamente decreciente. Corte con el eje x, en este caso, va a ser igualar a 0 el criterio, y eso nos genera un valor x. En este caso, para el caso del logaritmo base a de x, eso significa que su corte en y siempre va a ser 1, en x. Su corte en x. Su corte en x siempre va a ser 1,0. Eso si no le hacemos ninguna traslación o reflexión o algo por el estilo. Alguna combinación de algunas traslaciones o algún tipo de modificación que le hagamos al criterio básico, ¿verdad? Y la imagen de 0 va a darme el corte con el eje y. Suele ser asintótica el eje y, porque 0, el logaritmo de 0 de cualquier base se indefine, a no ser de que haya una traslación como lo mencionamos antes. Vamos a ver ejemplos. Tenemos f que va de r más en r con logaritmo base 3 de x menos 1. Veamos que es creciente porque a es 3 y eso es mayor a 1, ¿verdad? Es estrictamente creciente. Corte con el eje x. Entonces igualamos el criterio, logaritmo base 3 de x menos 1 a 0. Y pasamos el 1 al otro lado y aplicamos la definición 3 elevado, ¿verdad? 3 elevado a la 1 da x. O sea, en realidad eso me da 3, ¿verdad? Entonces 3,0. Y por este lado vamos a hacer el corte con el eje y, que es buscar la imagen de 0, pero vean que, como les dije, estoy colocando el logaritmo base 3 de 0, que eso se indefine, ¿verdad? El logaritmo solo admite argumentos positivos. Y eso significa que es asintótica el eje y. Veamos otro ejemplo. La gráfica, perdón. Veamos la gráfica. Logaritmo base 3 de x es esta, ¿verdad? Es creciente y pasa por 1,0. Y pasa pegadito al eje y. Al realizar el menos 1, ¿verdad? Logaritmo base
3 de x menos 1, estoy bajando una unidad, por eso este punto pasa acá, ¿verdad? Y este punto pasa acá, donde está el corte, ¿verdad? En 3,0 que habíamos calculado también. Como pueden ver, es una traslación de una unidad hacia abajo. Vamos ahora sí con el otro ejemplo, f que va a r más en r, logaritmo, el criterio es logaritmo de base 2/5 de x más 4 sobre 25, ¿verdad? Entonces, dijimos que es decreciente, 2/5, al ser una fracción con el denominador mayor que el numerador, es un número entre 0 y 1, entonces va a ser decreciente estrictamente. Corte en x, igualamos a 0, ¿verdad? Por definición, 2/5 elevado a la 0 da el argumento, da x más 4 sobre 25. Ahí se ve, bueno, está tachado aquí, ¿verdad? Elevado a la 0. Eso da x más 4 sobre 25. Ese 2/5 a la 0 por propiedad es 1 y el 4 sobre 25 pasa a restar y eso nos da 21 sobre 25. El corte es 21 sobre 25,0 en x, ¿verdad? En y buscamos la imagen de 0. Sustituimos la x por 0. Básicamente va a ser el logaritmo base 2/5 de 4 sobre 25. Pero 4 sobre 25 es en realidad 2/5 a la 2. Y según una propiedad, cuando tenemos exactamente la misma base que el argumento, el resultado va a ser el exponente. En este caso el resultado va a ser 2. En este caso, muy simple en ese caso. Entonces va a ser 2 nuestra respuesta y el corte en realidad va a ser 0,2, perdón, aquí es 0,2. Véanlo gráficamente. La verdecita es el logaritmo base 2/5 de x y la roja es haciéndole la traslación de 4 sobre 25. Sumarle 4 sobre 25 al argumento significa que se mueve para la izquierda un poquito. Vean que el corte está aquí en la original en 1,0 y aquí va a estar nuestro corte que es 21 sobre 25,0. Ese 21 sobre 25 es casi un valor muy cercano a 1. Y el corte con el eje Y dijimos que era ahora en 0,2. Algo que cabe destacar es que la asíntota estaba en x igual 0, ¿verdad? Ahora la asíntota va a estar en x igual menos 4 sobre 25 porque estamos moviéndonos 4 sobre 25 espacios a la izquierda, ¿verdad? Entonces va a quedarme ya no en 0, sino en menos 4 sobre 25. La asíntota. En ese caso vamos a hacer otro ejemplo, otro ejercicio, donde, bueno, este es el ejercicio C, donde nos dan f que va de 0,1 al ámbito, que no sabemos cuál es, y nos piden buscar el ámbito, ¿verdad? Entonces me dan este dominio, me dicen que A es 6, o sea que es mayor a 1, es creciente, estrictamente creciente. Entonces la gráfica más o menos modelada es esta, ¿verdad? Creciente y pasa por 1,0. Me dan el dominio que es de 0 a 1, o sea las x van de 0 a 1. Entonces sus valores y, como pueden ver, los valores y de todos estos valores van a estar de 0 para abajo, o sea de menos infinito a 0. Y para terminar, ahora sí el D, el ejemplo D, vamos a tener f que va del dominio al intervalo de 0 más infinito con logaritmo base
0,2 de x. En este caso me piden hallar el ámbito, perdón, el dominio. En este caso me piden hallar el dominio y entonces yo sé que como 0,2 está entre 0 y 1, es estrictamente decreciente. Que gráficamente es una función decreciente como esta y pasa por 1,0. Me dan este ámbito que es de 0 más infinito. O sea, los valores y van de 0 más infinito. Sus valores x de cada uno de esos y va a estar en este intervalo, ¿lo ven? En este intervalo que es el intervalo de 0 a 1, como lo pueden ver en este caso.